Bueno, les cuento que estamos una hora de diferencia, aquí son las 12:30. Me encuentro en este momento en la capital de Colombia, estoy en Bogotá, aunque han escuchado de Alma que mi trayectoria profesional es en la ciudad de Manizales. Manizales es la capital del departamento de Caldas, la zona cafetera de nuestro país, para que comprendan un poquito cómo es mi día a día viendo el Nevado del Ruiz y la cordillera central llena de montañas. Muy bien, quiero además agradecer a la Cátedra UNESCO ICDE, agradecer a todas las organizaciones por esta hermosa invitación a este tercer Congreso de Vulnerabilidad. Y quiero agradecer muy especialmente a la doctora Cristina González Pérez, que me invitó y que hemos compartido unos años antes estos distintos espacios de la reflexión, de la conmemoración, de la construcción que tenemos en cuanto a todo lo que tiene que ver con las perspectivas de identidades, géneros y ética. El día de hoy no voy a centralizarme mucho en la perspectiva académica o en la perspectiva precisamente de género. Yo le explicaba precisamente a Cristina que quería incluso hablar un poco de una arista diferente sobre nuestros adolescentes que tiene que ver con la salud mental. Entonces quería como aprovechar el espacio de la mesa académica para poder proponer cómo es la urgencia que tenemos hoy en día frente a nuestros adolescentes y adultos y adultas y adultos jóvenes para poder mirar todo en perspectiva, no solamente de género interseccional y diferencial, sino además a través de la salud mental. Voy entonces a permitirme compartirles una pequeña presentación. Vamos a ver si logro entonces compartirla. Muy bien, la tengo aquí. Listo. Alma, me dices si se puede ver. Sí, se ve muy bien. Listo, muy bien. Quiero entonces, como con esta, digamos que para mí sería un gusto estar presencial, porque no me gustan las conferencias, me gustan más los diálogos y las conversaciones. Y me gustan más los diálogos y las conversaciones precisamente para poder sentir, ver, pensar a través de los ojos y a través de los oídos que me puedan estar escuchando. Entonces, para mí estar dando esta conferencia sin verles, no creas, es bien difícil. Incluso desde ser profesora, siempre le digo a mis estudiantes, prendan la cámara para yo poder verlos, verlas y verles. Esta conferencia tiene dos partes. De hecho, si ustedes vieron todo lo que aparecía en la información sobre el Congreso, la conferencia tiene un nombre distinto. Pero de todas maneras, yo quiero que tengamos en cuenta que la conferencia tiene dos partes. Ese nombre que lo voy a poner en la segunda diapositiva obedece a todo el proyecto de investigación que se hizo en la ciudad de Manizales, pero quiero además focalizar en este aspecto todo lo que tiene que ver aquí con este título que estoy poniendo en esta nueva diapositiva. Y es cómo podemos construir la categoría confianza dentro de nuestros estudiantes, hombres, mujeres y otros, en nuestras universidades para que podamos afirmar la vida. ¿Qué significa eso de afirmar la vida? Pues es que nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de afirmación de la vida, estamos teniendo de base un enfoque en donde no nos estamos centrando en lo patológico, sino que lo que estamos teniendo allí de antemano es que vamos a pensar en el otro como una persona que tiene posibilidades de construir su salud mental. Entonces, por eso la ponencia Afirmación de la Vida, precisamente con jóvenes estudiantes universitarios en la ciudad de Manizales,
porque nace de una investigación que aquí tienen ustedes en el slide o en la diapositiva, el nombre de las distintas universidades que participó en esta investigación. Y participó porque, entre comillas, hemos terminado una primera fase de la investigación, pero estamos en la implementación de esa investigación. Entonces, esta investigación que tenía tintes no solamente de una investigación que se considerara como eh, de verticalidad, sino que era precisamente con nuestros estudiantes, teníamos en cuenta que en la ciudad de Manizales somos más o menos unos 450.000 habitantes, pero en esa ciudad tenemos alrededor de 9 universidades. Y de esas 9 universidades, estas universidades, 5 de estas 6 tienen acreditación de alta calidad. Entonces, en la ciudad de Manizales hay una red que se llama Red Suma. Y esa red Suma es el sistema de universidades de Manizales. Y en ese sistema de universidades de Manizales tenemos estas 6. La Universidad Autónoma, la Universidad de Manizales, la Universidad Luis Amigó, la Universidad Católica, la Universidad de Caldas, como se llama nuestro departamento, para ustedes sería el Estado, y por supuesto la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Caldas son universidades públicas. Escuchaba ahora precisamente que Alma estaba diciendo que es importante mirar cómo está en la perspectiva también todo lo que tiene que ver con la academia en la universidad pública. Pero además de la perspectiva académica, es necesario mirar el bienestar universitario en nuestra comunidad académica. Y nuestra comunidad académica no solamente está centrada en los estudiantes, sino también en los docentes y los administrativos. Sin embargo, cuando empezamos este proyecto, que era precisamente en la época de pandemia, en el 2020, ¿qué era lo que veíamos? Uno, que estaban nuestros estudiantes solos, que estaban nuestros estudiantes tal vez lejos del hogar y que por tanto había que tener una énfasis bastante importante sobre los estudiantes. Aquí están los nombres de los investigadores de cada una de las universidades que ha participado dentro de la investigación. Y para presentar un poco no solamente el programa, sino este énfasis y lo que va a quedar dentro del libro publicado, está este capítulo y esta es la coautora precisamente que trabajó conmigo ese capítulo. Ella se llama Paula Andrea Serna, no pudo acompañarnos el día de hoy. Y Paula, como la ven ahí, es una mujer alegre, simpática y, por supuesto, no solamente tiene su sensibilidad en la salud mental, sino que además su sensibilidad es hacia las familias con alguna una persona integrante no binaria. Muy bien, entonces ahí ven a las dos autoras y quiero entrar a explicarles esa investigación, o al menos la justificación de esta investigación. Miren, a nivel internacional, no solamente por la pandemia, sino además por los diferentes modos de indicadores de salud mental, nos hemos dado cuenta que estamos en una alerta sobre ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios consumados. Pero no solamente tenemos que pensar en eso, sino que tenemos que pensar que la edad o el rango de edad en donde se presenta de mayor manera este fenómeno es en adolescentes y en jóvenes. Es decir, en personas entre los 14 y 24 años, que son precisamente las personas que están terminando su bachillerato, empezando la universidad y transitando la universidad. El segundo rango de edades, damas, caballeros y otros, son las personas de la tercera edad. Ese es el segundo rango. Pero además hay una cosa que es importante aquí decir,
y es cómo veíamos que a nivel mundial y a nivel local y latinoamericano, por ejemplo, la suicidología se ha concentrado en poder desenmascarar el tabú que se tiene frente a la temática de salud mental y del suicidio. Pero además, ¿por qué teníamos esto? Porque sabemos que en Colombia, sabemos que en mi departamento Caldas y en mi ciudad hay altos índices de intento de suicidio y suicidio consumado. Ustedes preguntarán cuáles son las causas. A nosotros, entre comillas, no nos interesaba tanto las causas negativas, sino que queríamos ver cuáles eran los factores de riesgo y los factores protectores. Y centrarnos en los factores protectores para que las distintas universidades y para que efectivamente las organizaciones del Estado pudieran hacer algo sobre este fenómeno. Pero además, una de las cosas que les quiero contar es, en mi ciudad Manizales, al ser una ciudad con 9 universidades, hay muchos estudiantes, y estos estudiantes no solamente son del departamento. Tenemos estudiantes de una diáspora de distintos departamentos y regiones de nuestro país. Y eso era una de las cosas que veíamos que era importante tener en cuenta cuando pensábamos en la vulnerabilidad que tienen nuestros estudiantes. Y es que la vulnerabilidad en una ciudad como Manizales era que son personas que vienen de otras partes y que su red de apoyo precisamente se convierte en las personas con las que viven y, por supuesto, los procesos de acompañamiento de bienestar de las universidades. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta un poco como este panorama, nosotros construimos este proyecto que, si ustedes leen un poco esa pregunta y ese objetivo general, se convierte no solamente en un proyecto de investigación, sino de desarrollo en cuanto en tanto queríamos no solamente saber cuáles eran como estas, digamos, características, estas posibilidades en los factores de riesgo y protectores, sino que queríamos con los estudiantes pues construir ese programa de manera conjunta. Pero además, si hay personas aquí que me están escuchando, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos, una de las discusiones que teníamos muy fuerte cuando presentábamos el proyecto ante los rectores era si la intervención era clínica o la intervención era una construcción intercultural. Porque el énfasis clínico es distinto al intercultural. Y aquí les explicábamos precisamente a nuestros rectores y rectoras que el énfasis no era clínico porque lo que íbamos a hacer era una construcción conjunta, más no un grupo terapéutico. Y eso nos centra muy claro en poder entonces tener una ruta bioética y ética muy juiciosa dentro de la investigación. Estábamos trabajando con adolescentes y adultos jóvenes. Y las normativas a nivel nacional e internacional nos decían que si necesitábamos consentimiento informado con estudiantes menores de edad, eso nos ponía en que los menores de edad de 14 años necesitaban consentimiento informado de padres. Pero nuestros estudiantes en la universidad van desde los 16 en adelante. Entonces, el consentimiento informado era firmado por los estudiantes, pero además con una ruta de que si pasaba algo, porque íbamos a estar hablando de suicidio, intento de suicidio, salud mental, depresión y etcétera, necesitábamos acompañar ese proceso, y una de las cosas que teníamos presente era que necesitábamos psicólogos allí. Pero volvemos a la vulnerabilidad, porque
pensaba yo y pienso que este es un tema importante para este Congreso, porque sabemos que nuestra salud mental hoy en día necesita tener una prevalencia sobre lo que hemos históricamente focalizado, sobre la salud física. Pero además, porque cuando estamos hablando de el fenómeno de suicidio, necesitamos mirar no solo la arista patologizante, sino cómo comunitariamente podemos entonces cambiar las condiciones de nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, partiendo de eso, teníamos estos cuatro objetivos. Y de esos objetivos, entonces, tenemos este marco teórico. Y aquí hay una cosa bonita. Quería mostrarles el marco teórico por lo siguiente, y es, dentro de esta investigación, el suicidio es un fenómeno, como ustedes lo ven ahí, biopsicosocial. Pero la palabra bio o la característica bio quisimos dejarle un poquito, restarle importancia, porque no queríamos centrarnos en es que los suicidas son depresivos, es que los suicidas son bipolares, es que los suicidas tienen un trastorno de ansiedad. No, la suicidología nos dice que no todos los depresivos tienen intento de suicidio o ideación suicida. Y así con otras, precisamente, enfermedades, trastornos, síndromes, etcétera. Aquí lo que veíamos era el suicidio un poco a la manera incluso de Durkheim. Y es como ese suicidio entonces tiene diferentes dimensiones. Una dimensión pictórica a nivel histórico hemos tenido incluso en nuestras películas, en nuestras pinturas, en nuestra música, cómo hemos transitado incluso duelos para poder no caer en suicidio. Pero además ahí tenemos a nivel filosófico, a nivel social y poético, cómo incluso hemos desde esas perspectivas dado unos símbolos al suicidio, de manera en que para algunas, digamos, en momentos históricos, el suicidio era algo de mucha preponderancia estética. Pero hoy en día precisamente sabemos que no existe ese símbolo sobre nuestros estudiantes. El símbolo que tenemos hoy en día del suicidio, uno es muy desde la religión, muy desde el pecado, desde la religión nuestra judeocristiana y católica, pero además muy desde la fragilidad o la poca, digamos, construcción de autoestima de nuestros estudiantes y las nuevas generaciones, que yo ahí tengo mis reticencias. Pero además veíamos, como les dije yo ahora, que necesitábamos mirar cuáles eran esas redes. Y esas redes, en cuanto en tanto, bienestar universitario, que es aquí el área en cada universidad que se encarga de eso, y por supuesto, focalizado en jóvenes desde su construcción identitaria y una salud con calidad. Esto nos lleva a plantear un proceso de investigación con precisamente estas bases. Una investigación, acción participativa, aquellos que les gusta la metodología de la investigación saben que lo que tiene que ver con una investigación, acción participativa es que existe una fuerte fase educativa y que existe una fuerte fase sobre las necesidades de autogestión de esa comunidad. Pues efectivamente, en los diagnósticos que hicimos desde dos distintas encuestas, ya les voy a mostrar los resultados, pero además hicimos todo un planteamiento formativo con los estudiantes desde lo que nos decían sus necesidades en esos dos instrumentos y dentro de distintos instrumentos cualitativos que yo hoy les quiero focalizar dos. Entonces aquí tenemos cómo hicimos todas esas fases. Esas fases estaban diseñadas para que duraran alrededor de 18 meses.
Y en esos 18 meses pudimos lograrlo entonces entre el 2021 y el 2022. En el 2020 hicimos toda la construcción, digamos, de la propuesta. Entonces ya para mirar un poco también las personas que quisieran decir cómo fue la calidad de los datos en la perspectiva positivista y cuantitativa, estos fueron los datos. Teníamos una población de más de 26.000 estudiantes. Pensemos, 26.000 estudiantes en 6 distintas universidades en en un marco precisamente de una ciudad con 450 más o menos personas. Y lo que dijimos es, vamos a intentar hacer una afijación general con 380 estudiantes. Y después dijimos, no, intentemos hacer la afijación por cada universidad y tuvimos datos de 2.051 estudiantes. Entonces, es decir, los datos que tenemos en cuanto a los dos instrumentos que utilizamos para poder determinar cuáles eran los factores protectores es un dato importante para poder replicar, si se quiere, la investigación. Estos fueron los dos instrumentos que se utilizan para poder evidenciar esos factores protectores. Para nosotros muy importantes esos factores protectores por lo que les estaba diciendo yo ahora. Para poder entonces no tener una mirada que nos diera los sobrediagnósticos que tenemos sobre nuestra comunidad, sino cuáles eran las pertinencias y emergencias para construir con los estudiantes nuevos espacios. Y aquí un poco en esta tabla les muestro los resultados, no quise traerles la semaforización, pero estos son los resultados que teníamos desde estos dos diferentes estadísticas. Y vemos que ahí veíamos cuáles eran precisamente la protección interna y externa, es decir, cuáles protecciones tenían en lo personal los estudiantes, y en esa protección interna están las habilidades sociales, las personales y la estabilidad emocional. Pero en la protección externa estaba todo lo social y el contexto. Y como el contexto se iba a unir con todo el pensamiento y todas las emociones de nuestros estudiantes. Aquí no les traje el semáforo que les acabo de comentar sobre los resultados, pero les quiero decir lo siguiente y es, de la protección interna, cuando estábamos mirando todo lo interno, existía una tabla sobre todo el desarrollo de el autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia o la autoeficacia, bueno, como todos los procesos de autorreflexión y de autoconciencia. Pues les cuento que en las 6 universidades, lo que más salía era que nuestros estudiantes tenían una percepción de sí mismo baja en su autoeficacia. Es decir, nuestros estudiantes no se sienten capaces. Nuestros estudiantes sienten unos altos niveles de exigencia de parte de nuestros profesores, de parte de las directivas de las universidades y, por supuesto, de parte de sus familias. Y eso precisamente es lo que hemos intentado entonces hacer en conjunto desde el año 2023 hasta ahora de cómo entonces fortalecer esa parte de la autoeficacia. Pero la autoeficacia no puede estar sola, pues, o sea, lo sabemos que se concentra en varias partes y dijimos, muy bien, estando en todo ese proceso con los estudiantes, vimos que ese programa partía del ser. Lo que les estoy mostrando aquí en esta un poco dimensional, era un poco una espiral, pero queríamos como tener conciencia de cada una de las partes. Entonces decíamos, como necesitamos desarrollar la autoeficacia en nuestros adolescentes, es decir, la vulnerabilidad y el riesgo estaba ahí.
Entonces dijimos, el ser está compuesto por distintas dimensiones. Eso lo sabemos incluso con las inteligencias múltiples, pero también con las dimensiones de pensamiento en la educación, pero también lo sabemos en las dimensiones desde la perspectiva sistémica, pero también lo sabemos desde la perspectiva incluso económica de Masnick, cómo esas dimensiones, cierto, se reflejan en nuestro ser. Y de esas dimensiones dijimos, muy bien, esas dimensiones necesitamos fortalecerlas y se fortalecen en relación con los otros. ¿Pero en dónde? En un espacio que para nosotros era el espacio de las universidades. Entonces, el espacio del estar, ser estar, es un espacio de las universidades. Entonces, pasábamos del ser único al ser estar dentro de la universidad, estar en un espacio, en un tiempo, pero además el ser social. Y ese ser social, ¿cuáles son esos componentes del ser social? La familia, los compañeros, los grupos en donde estaban y precisamente los servicios de acompañamiento y de salud de cada universidad. Y de todo eso, este es, a ver si de pronto cambio esto para yo poderlo visualizar de mejor manera. Y esto lo paso por acá, voy a minimizarlo. Y ustedes ven ahí cómo entonces desplegamos ese programa de afirmación de la vida para tener en cuenta las diferentes universidades. Aquí entonces más de una medida, profe, ¿por qué no está en perspectiva de género? ¿Por qué no está en perspectiva interseccional? ¿Por qué no está en la perspectiva? Seguramente no se ve en cómo está redactado en este momento. Pero para precisamente cada una de las universidades era importante esa perspectiva por lo siguiente y es, ¿cuáles son los motivos para que nuestros estudiantes, para que nuestros hombres, mujeres y otros estén pensando en suicidio? Tenemos entonces diferentes aristas. La primera, los problemas económicos en nuestro país. La segunda, los problemas de la familia y con las parejas. La tercera, los problemas precisamente de violencia. Y en esas violencias, no solamente íntimas, sino sociales, vemos todo lo que tiene que ver con la discriminación y todo lo que tiene que ver la perspectiva de violencias de género. Entonces, desde esas tres perspectivas, este es el programa que quisimos hacer. ¿Cómo hacer pedagogía desde el ser? Y allí están todas las herramientas académicas, curriculares y extracurriculares que necesitamos tener en las universidades. Pero también está desde el estar, ¿cómo podemos entonces en cada una de esas universidades tener relaciones, tener centros compartidos para poder desarrollar la salud mental? Es decir, tenemos en nuestra ciudad universidades que tienen programas de derecho, pues necesitamos un centro de conciliación, necesitamos un centro de acompañamiento desde la jurisprudencia y el derecho, pues que ese centro de las dos universidades que tienen derecho de la Red Suma puedan llegar los estudiantes y sus familias para poder fortalecer si tienen algún problema jurídico. Pero además, ahí aparece, tenemos necesidad de un centro de atención psicológica. También en esas 6 universidades, 2 tienen psicología. Un centro de psicología que pueda atender, que ya vimos, 26.000 estudiantes. Es necesario que no solamente una universidad se encargue, sino que sea unos centros que todas las universidades puedan apostarle. Pero allí también necesitamos toda una estrategia de construcción de las rutas de atención que tenga que ver con salud mental, con violencias de género, con acompañamiento del primer respondiente y, por supuesto, cuando vemos en el relacional
dentro de la universidad, necesitamos cómo esa formación pueda convertirse en redes de voluntariados, de grupos colectivos y colectivas con perspectivas interseccionales e intersectoriales para poder entonces acompañar la salud de nuestros estudiantes. Y por supuesto, el espacio familiar y los del campus. Y aquí quiero focalizarme a lo que quería mostrarles, y es desde lo que les estaba diciendo ahora, de cómo se piensa entonces la confianza, esa confianza en nuestros estudiantes. Espérense un segundo que no me quiere continuar la presentación. No sé por qué. ¿Me Aquí escuchan esperamos. bien? Aquí Perfecto, sí, gracias, le Alma. escuchamos muy bien. Gracias, Alma. Listo, ahí. Muy bien. Entonces, en esa construcción precisamente de la confianza, es el capítulo que hemos querido estar en este congreso y que hemos querido un poco como también tenerlo presente para, para poder mirar eso de la confianza que nos ha parecido muy importante. Y eso de la confianza surge de dos distintos momentos con los estudiantes, y uno es tener un espacio en donde teníamos un instrumento cualitativo que se llamaba el plano familiar. Y en ese plano familiar, que es una técnica y su instrumento, que lo hace la Universidad de Caldas, que lo ha desarrollado precisamente desde el año 2012, como ese plano de vida familiar, entonces, lo que nos está diciendo allí es ¿cómo entonces los estudiantes, aquí puse pausa porque alguien iba a entrar, cómo entonces nuestros estudiantes se ven, conciben y se muestran dentro del espacio familiar? Bueno, entonces sigo con la presentación. Como ustedes ven, me estoy teniendo problemas desde que puse la barra abajo. No me está dejando pasar la presentación. Me va a tocar hacerlo manual. También puede posicionar su barra en la parte superior, doctora. Ya lo tengo arriba, sí, ya la puse aquí. Y entonces, en este plano familiar, nos encontramos con cómo entonces teníamos allí diferentes maneras de los estudiantes pensarse en qué era la familia. Otra de las cosas es que hicimos en esa fase cualitativa, teníamos dos precisamente instrumentos cuantitativos, entonces allí teníamos también en la fase cualitativa cuatro instrumentos, del que les acabo de hablar, es el plano de vida familiar, la cartografía social, un fotovoz y una cartografía corporal. Yo les voy a hablar del familiar y de la cartografía social. La cartografía social, nos dijimos que íbamos un poco como a mirar cómo era la perspectiva de nuestros estudiantes, cómo se sentían en cada una de esas universidades, cómo eran esos espacios y las relaciones dentro de esas universidades. Entonces, con estos dos instrumentos, lo que podíamos entonces sacar era lo siguiente, y sacamos esto. Este es el plano familiar con cada una de las preguntas que se les hizo a ellos para poder entonces sacar cómo era que ubicaban los espacios de su casa seguros, cuáles eran los espacios que generaban vulnerabilidad y vulneración dentro de los estudiantes, y por supuesto cómo entonces eran las relaciones y la definición de familia para nuestros estudiantes. Y sacamos estas conclusiones de familia. Veíamos que para nuestros estudiantes, familia no era esa concepción que para nosotros anteriormente era muy fuerte, que era familia constituida desde lo nuclear entre papá, mamá e hijos, sino que aquí la familia se convertía en las personas con las que se estaba viviendo y proyectando el estudiante, la estudiante o el estudiante. Y es
Para la familia, para ellos transitaba entre los vínculos emocionales y esos vínculos iban más allá de lo consanguíneo. Entonces, para ellos familia era la novia con la que vivían, familia eran las mascotas con las que habían construido familia, familia eran los otros estudiantes con los que vivían en las diferentes residencias estudiantiles, familia era precisamente esa nueva familia que los acogía, una familia nuclear o extensa, que los acogía a ellos siendo de otras, precisamente, ciudades. Pero lo que estaba en el centro era cómo entonces la confianza que su familia donde estuvieran o la familia donde vivieran en el momento les generaba para poder tener fortaleza en esa autoeficacia que veíamos tan bajita y que podía efectivamente generar un espacio familiar como un factor protector o un factor de riesgo. Entonces, continúo. Este era un poco entonces lo que a grandes rasgos podíamos ver de los significados y sentidos de la familia. Esos significados y sentidos de la familia cambia. ¿Y cambia cómo? Uno, en la estructura, ya no es la estructura de las relaciones parentales. Dos, en el espacio además no solamente se convierte en un espacio de familia, sino en espacios que pueden compartir con otros o en el espacio de privacidad, que no solamente eran sus cuartos. Y tres, cómo cambia esa perspectiva de sentidos y significados familiares en la organización definitivamente unas relaciones familiares donde el género y el poder tenían de construcciones, porque ellos hablaban que las familias que ellos estaban haciendo desde que estaban en la ciudad necesitaba de construirse esos, digamos, estereotipos en los roles familiares. Pero también cómo entonces las tensiones en la comunicación necesitaban diluirse y esas tensiones en la comunicación no solamente de los roles de género, sino además de las tensiones frente a las expectativas que tenían las familias sobre ellos. Y una cosa que escuchaba también en la ponencia anterior de la mesa, y es el cuidado. Como el cuidado para ellos es un poco esas expresiones de amor, esas expresiones precisamente de acompañamiento, pero las expresiones frente a esas prácticas iban a la confianza. Entonces, volvíamos a mirar cómo la confianza se configuraba en esta categoría principal para fortalecer en las redes de apoyo de nuestros estudiantes. Muy bien. Y aquí veíamos cómo entonces también desde la cartografía social focalizada en las universidades se planteaba también la confianza. ¿Cuáles eran los espacios que veíamos en las universidades? Los espacios administrativos, los espacios académicos y los espacios que ustedes ven ahí en la mitad que dicen espacios sociales emergentes. ¿Cómo así? Imagínense que en las cartografías de las y les estudiantes veíamos que para ellos era muy importante poner la cafetería, ni siquiera la institucional, la cafetería que se encontraba en la puerta de cada universidad y se sabían con nombre propio el dueño de la cafetería, el que les vendía el café, el que les vendía los dulces, el que les vendía cigarrillo, bueno, como ese tipo de cosas que vemos también de consumo de sustancias no solamente psicoactivas, sino también, incluso, ¿cierto? Ponían, no, pues es que cerca de la universidad existe tal cafetería o también tal barcito, o sea, ¿cómo cobraban estas personas importancia e incluso se convertían en personas que los escuchaban, personas que de pronto decían, yo puedo, no me pagues ahora, págame cuando te llegue el dinero de tu familia. O sea, se convertían estas personas en un factor de confianza importante.
Mientras que en muchas, por ejemplo, espacios de lo académico decían, sentimos una presión muy grande en los laboratorios, sentimos una presión muy grande en nuestras clases de medicina, en nuestros profesores de medicina, y efectivamente ahí veíamos también, uno, las expectativas allí muy grandes. Dos, cómo entonces la convivencia se generaba desde la perspectiva de confianza o desconfianza y que por supuesto entonces esto tenía que mostrarnos un camino para poder continuar con el estudio. Y sacamos entonces un poco como estas conclusiones. Y estas conclusiones, porque ya vimos que teníamos las conclusiones grandes, hicimos el programa y estas son conclusiones como específicas de esos dos, digamos, momentos con lo que tenía que ver con el plano de vida familiar y con la cartografía social, que eran los instrumentos para mirar lo social, lo colectivo, y de allí entonces tuvimos como dos distintas conclusiones. La primera, que la confianza es necesario precisamente que se constituya en la posibilidad que hay que fortalecer, potenciar en la familia de los estudiantes, las familias compuestas que tenían los estudiantes si eran foráneos, la confianza que necesitan tener los estudiantes en toda la perspectiva de la universidad, pero además todo lo que tiene que ver con la confianza hacia sí mismos, porque yo les decía, esa confianza desde la autoeficacia estaba disminuida. Y allí esto nos va a permitir precisamente tener esas capacidades de autoconciencia, tener esas habilidades para que nuestros estudiantes puedan tener una salud mental y una afirmación de la vida que nos identifique como esos nuevos mundos posibles para su salud mental. Y lo otro tenía que ver con las emociones. Y las emociones, incluso cada vez que yo hablo de emociones, pongo la representación de la película Intensamente uno e Intensamente dos. Incluso en los talleres lo hago de esa manera. Pongo a Intensamente uno, Intensamente dos, las emociones básicas, que allí estas emociones básicas necesitamos entonces, a manera de acompañamiento, poder que los estudiantes comprendan las emociones y las gestionen. No es controlarlas. Controlar lo que lleva es al ser humano a tener una represión. No, es poderlas comprender y de allí gestionar. Comprenderlas, ¿por qué? Porque es que a nivel fisiológico, las emociones tienen lo fisiológico, lo cognitivo y la acción. Si yo tengo en la emoción, en lo fisiológico, además son muy parecidas. Piensen ustedes cuando tienen miedo. Se levanta la pupila, hay una piloerección, o sea, se levantan los vellitos, hay mariposas en el estómago, es posible que haya un mareo, ese es el miedo. Pero, ¿cuál es la expresión de sorpresa cuando vemos a alguien que amamos? Se nos abre la pupila, tenemos la misma expresión de nuestros vellos de la piel, se levantan, hay mariposas en el estómago, entonces, ¿cómo hago yo para saber si es asombro o miedo? Eso es lo que hay que enseñarles precisamente a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes. Esa vulneración que sienten fisiológica. Entonces, miren que he estado hablando de vulnerabilidad física, emocional, social, institucional, familiar. Necesitamos entonces volverla a desarrollar internamente. Entonces, de ahí, esas emociones necesitan ser comprendidas y gestionadas, que nuestros estudiantes puedan hablar de lo que sienten,
que nuestros estudiantes pues, puedan decirnos a las directivas lo que necesitan, que nosotros desde las distintas direcciones, que nosotros como profesores podamos también comprender qué es lo que tienen precisamente en las necesidades, vuelvo, insisto, interseccionales, en sus diferencias, en la diferencia de pronto que tengamos personas en condición de discapacidad, en diferencias en la neurodiversidad, en las diferencias que podamos tener precisamente de acceso a la institución y a la educación superior. Muy bien. Quería entonces con esto compartirles un poco, no solamente en perspectiva de políticas, en perspectiva de solo de género, porque además pues hago parte, como ustedes escuchaban ahora, del Consejo Comunitario de Mujeres de Manizales, sino que además también hago parte de el grupo de trabajo de la construcción política de mujeres y equidad de géneros Manizales. Es muy importante tenerlo en cuenta, nuestra vulnerabilidad en los estudiantes en su salud mental. Quedo así entonces como muy agradecida. Me están diciendo que tengo problemas de conexión. Díganme si está bien la conexión. Me están escuchando y viendo de Sí, manera adecuada. Y quisiera entonces precisamente terminar con las preguntas que tengan. Muchísimas muy gracias. bien.